Sí, Señor, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias, Dios, porque nos has permitido tener una semana llena de ti y de tu presencia. Permite ahora, Padre eterno, que podamos aprender un poco más acerca de ti. Sé trayendo sabiduría y entendimiento a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Hoy vamos a ver el tema antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Tenemos una cita, un par de citas que tenemos en Mateo capítulo 25, verso 34. Mateo 25, 34 y Efesios capítulo 1, verso 4, que dicen: Entonces yo, el rey, les diré a los buenos, mi Padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino que mi Padre preparó desde antes de la creación del mundo. Efesios 1:4 dice: Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Cuando miramos estos textos, es de llamar la atención que ambos nos hablan de una eternidad pasada de la que no somos conscientes. Y se nos dice que desde antes que el mundo fuera fundado, desde antes que el mundo fuera creado, en esa eternidad pasada y con toda seguridad en la mente del que es eterno, ya nos había escogido y ya había un reino que estaba siendo preparado para nosotros. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió para que formáramos parte de ese reino. Lo que debería generar una serie de preguntas en todos los que somos creyentes, desde el preguntarnos el por qué nos escogió a nosotros, por qué a mí habiendo tantos otros, hasta el querer saber cuándo es que disfrutaremos de ese reino y cuál será el lugar que tomaremos en él. Preguntas que ya en otras ocasiones hemos respondido y que solo recordaremos. ¿Por qué fuimos escogidos nosotros y no otros? ¿Qué dice la Biblia? Efesios 1:5 dice: En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, en buen español, porque así quiso, porque le dio la gana, porque así prefirió hacerlo. No es que hubiera visto algo bueno en nosotros y por eso nos escogió por encima de los demás. No. No es que fuéramos los más virtuosos y santos del planeta. Tampoco. ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios 1:26 dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Un gancho al hígado de nuestros egos. Pues el hombre siempre ha deseado creer que fue escogido porque Dios vio algo encomiable, algo admirable, algo digno de alabanza en él. Y el darnos cuenta que no es así, les duele a algunos. Pero la verdad es que fuimos escogidos por Dios porque así lo quiso. De la misma manera que podríamos decir que los que no fueron escogidos, no lo fueron porque simplemente Dios no lo quiso. Hay quienes, al escuchar esto, juzgan a Dios de injusto por no escoger a todos. Y de ahí, fíjese, de ahí nos inventamos algunas ideas para tratar de justificar a Dios y quedar nosotros conformes, nosotros tranquilos. Como por ejemplo esa idea de que dice que Dios nos escogió porque vio en nosotros interés por Él y su reino, es decir, porque le buscamos. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia de esto? Isaías 41:4, Antiguo Testamento, vamos a verlo. Interesante, dice: ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová el primero, y yo mismo con los postreros. Yo, el Señor, soy quien llama a las generaciones desde el principio. Es decir, Dios nos llamó primero y si nos acercamos es porque atendimos al llamado que primero Dios hizo sobre nuestras vidas.
De manera que no fuimos escogidos por buscar a Dios. Y de la misma manera, los que no fueron escogidos no lo fueron por no buscar a Dios. Porque la verdad es que ninguno buscamos al Señor. ¿Qué dice la Biblia de esto? Romanos capítulo 3, versos del 10 al 12, que dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Como dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. ¿Ok? Nos queda claro. Ahora, otros se inventaron que lo que pasa es que Dios nos escogió de acuerdo con lo que finalmente íbamos a hacer para Él. Es decir, Dios me escogió porque yo iba a ser pastor. Al otro lo escogió porque es músico e iba a tocar para Dios. Iba a ser de él un salmista, ¿verdad? Y a ese otro lo escogió porque necesitaba a alguien que limpiara los baños. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia de esto? 1 Corintios 4:7 dice, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Y como dice, todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Todo lo que tenemos, talentos, habilidades, inclinaciones, las hemos recibido de parte de Dios. De manera que estas me fueron dadas porque fui escogido y no es que me escogieron por ellas. Dios me escogió y deseaba que fuera músico, por ejemplo, así que me dio el talento, me dio la habilidad de tocar un instrumento. Dios me escogió y deseaba que fuera maestro, así que me dio la habilidad de enseñar. Todo lo recibimos de Él de manera que no hay de qué jactarse. Otro revés al ego. De manera que no podemos juzgar a Dios de injusto por escoger a algunos y a otros no. Por principio de cuentas, y esto nos tiene que quedar muy claro el día de hoy, nadie merece ser escogido. Algo que estuvimos viendo vez tras vez a través de nuestra serie de Juan 3:16. Nadie merece ser escogido. Así que el escoger está solo en el deseo de Dios por su buena voluntad. Lo que sí deberíamos hacer es estar profundamente agradecidos por haber sido escogidos. Porque no sé por qué, pero me escogiste, Dios. Y lo único que puedo hacer es estar agradecido contigo por haberlo hecho y manifestar ese agradecimiento a través de mi servicio y obediencia a ti. Miren, el Señor lo enseñó de la siguiente manera. Lucas capítulo 13, verso 1. Lucas capítulo 13, verso 1. Por aquel tiempo, algunos le dijeron a Jesús que Pilato, el gobernador romano, había mandado matar a varios hombres de la región de Galilea. Esto les había sucedido mientras ellos estaban en el templo ofreciendo sacrificios a Dios. Jesús les dijo, ¿creen ustedes que esos hombres murieron porque eran más malos que los demás habitantes de Galilea? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, de seguro morirán. Acuérdense de los 18 que murieron cuando se les vino encima la torre que se derrumbó en Siloé. ¿Creen ustedes que eso les pasó porque eran más malos que todos los habitantes de Jerusalén? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, también morirán. ¿De qué está hablando el Señor? Bueno, le comentan acerca de unos hombres que murieron en manos de Pilato. Y la gente creía entonces que esos que morían lo hicieron porque eran más malos que los demás. Por eso la pregunta es, ¿creen ustedes que estos hombres murieron porque eran más malos que los demás habitantes de Galilea? Y viene la respuesta divina, de ninguna manera. De ninguna manera. Es decir, los que murieron no lo hicieron, no murieron porque fueran peores que los que seguían vivos. ¿Qué les dice el Señor? De ninguna manera. Y sin darles explicaciones de por qué murieron, les advierte que ellos morirán por su maldad si no corregían su manera de vivir. Es decir, deberías estar tan agradecido de no haber sido tú el que murió, que eso debería llevarte a cambiar tu manera de vivir. Deberías estar tan agradecido
Deberías estar tan agradecido de no haber sido tú el que murió, porque eres tan pecador como ellos, que eso debería llevarte a cambiar tu manera de vivir. Pero si no cambias al igual que ellos, tú también morirás. A lo que yo te pregunto, ¿cómo es que manifiestas tu agradecimiento con Dios? ¿Cómo es que manifiestas tu agradecimiento con Dios? Piénsalo. Lo segundo que recordaremos es que el reino ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo y se sigue preparando. ¿Dónde dice? Muy bien, Juan 14:1 dice: poco después Jesús les dijo a sus discípulos: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo, así estaremos juntos. ¿Qué se fue a hacer el Señor? Bueno, dentro de todas las cosas que hace, nos está preparando un lugar que ocuparemos el día que partamos de este mundo, ya sea que lo hagamos arrebatados o muertos, para estar con Él por siempre y para siempre, para nunca volvernos a separar. ¡Qué emoción! Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿De qué me sirve saber que fui escogido desde antes de la fundación del mundo para pertenecer y estar en un reino preparado desde entonces? Bueno, simple aunque no sencillo. Simple aunque no sencillo. Cuando Dios me escogió desde entonces, Él ya me conocía. Él ya había determinado el tiempo de mi nacimiento y circunstancias en las que nací. Ya había señalado también el tiempo y circunstancias en que le recibiría. Es decir, todos esos problemas, esas dificultades, esos vicios, esas malas decisiones que me llevaron a voltear, a mirar hacia arriba, a buscar el rostro de Dios, ya las había señalado, también en tiempo. También permitió desde entonces todos los problemas, dificultades y aflicciones por los que atravesaría antes de entrar en el reino. ¿Ok? Ahora piénselo. Lo primero que debo saber es que mi entrada en el reino es segura. Mi lugar está apartado, designado por Dios para mí desde antes de la fundación del mundo y está siendo preparado para mí. Lo que quiere decir que nada de lo que yo haga cambiará este hecho. Y esto, escúchame muy bien, esto no es una licencia para pecar, como muchos piensan. Porque si el saber que mi lugar a la mesa del Padre es seguro me hace vivir bajo el yugo de pecado, entonces es muy probable que no sea salvo y que el lugar esté siendo preparado para alguien más. ¿Ok? Para otro. Pero realmente el saber esto, me hace libre de poder actuar sin temor a que al equivocarme pongo en riesgo mi entrada al reino. Me explico. Muchos de nosotros tenemos problemas a la hora de tomar una decisión. Porque lo que no deseamos es, en primer lugar, equivocarnos y no tomar la mejor decisión. Y en segundo lugar, no queremos tomar una decisión que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque ahora no solamente queremos hacer lo que más nos conviene, no, sino que deseamos hacerlo en conformidad, en armonía a la voluntad de nuestro Dios. Y pensamos, ¿y si me equivoco? ¿Y si lo que decido no es la voluntad de Dios? ¿Y si no es lo que Dios quiere para mí, cuando menos no en este momento? Muy bien, la pregunta entonces es, ¿vas a pecar? ¿Vas a pecar con esto que vas a decidir? Es decir, ¿lo que vas a decidir te va a llevar a pecar? Entonces debes saber que no es la voluntad de Dios. Pero si lo que vas a decidir no te lleva a pecar, y ya lo oraste, y lo estudiaste, ya miraste otras opciones y esta parece ser la mejor, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pregunto.
¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo que sea que pase no afectará, escúchame bien, no afectará tu lugar en la eternidad con Dios. Así que corre el riesgo. Eso es lo primero que me enseñan. Lo segundo que yo puedo aprender es que mis problemas, mis dificultades, mis aflicciones, mis malos ratos, al único que tomaron por sorpresa fue a mí. Fue a mí porque Dios ya lo sabía. Si desde el momento en que me escogió me vio pasando por mi nacimiento físico, las circunstancias buenas y malas que me llevaron a mi nacimiento espiritual y hasta haberme sentado a la mesa del Padre en el reino, por supuesto que tiene conocimiento de mis problemas, aflicciones y enfermedades. Tiene conocimiento de todas las circunstancias por las que tengo que atravesar desde el útero hasta el reino. Hasta el reino. Él conoce todos los problemas, Él conoce todas las aflicciones, Él conoce todas las enfermedades por las que tengo que atravesar. Y con relación a este tema, el tema de las aflicciones, lo primero que necesitamos recordar, porque no lo vamos a aprender, sino seguimos recordando, es que esos problemas, esas aflicciones tienen como propósito el que nosotros, no Dios, nosotros, sepamos la verdadera condición espiritual que tenemos. Sepamos qué tanto o no hemos crecido espiritualmente. Lo segundo que tenemos que recordar es que no hay problema o situación, por difícil que parezca, que no podamos enfrentar. ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice: ustedes no han pasado por ninguna tentación, aflicción, que otros no hayan tenido. Es decir, tu problema, tu aflicción, tu situación no es única. Tú no eres el único que ha pasado por esa situación. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones, aflicciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, las aflicciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. No hay problema, no hay situación, por difícil que parezca, que no podamos enfrentar, porque Él no va a permitir que suframos más tentaciones o aflicciones de las que podemos soportar. Y cuando éstas vengan, Dios mismo nos va a mostrar cómo vencerlas y así podremos resistirlas. Pero pudiera pasarnos lo que a los discípulos. Antes de que el Señor fuera traicionado, fue a orar y le pidió a Pedro, Santiago y Juan que oraran con él. Después de una hora, ellos se quedaron dormidos y el Señor les dijo, Mateo 26:40. Mateo 26:40. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. No pueden hacerlo con sus propias fuerzas. De donde aprendemos cuando menos 2 cosas. La primera, no basta con querer para poder hacer. Aquí no aplica la frase querer es poder. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. No es suficiente con tener buenas intenciones, con tener buenos deseos. Podría ser que tenemos, gracias a la obra del Espíritu en nuestras vidas, el deseo de vivir en santidad. Piénselo así. Vivir apartados de todo pecado y maldad. Pero pronto, de verdad, pronto nos daremos cuenta que el querer no es suficiente para poder conseguirlo. No. Nos pasará lo mismo que describe el apóstol Pablo en todo el capítulo 7 del libro de Romanos, donde nos dice que el querer hacer el bien, el querer hacer la voluntad del Señor está en él, pero que no puede hacerlo. No puede hacerlo. El querer en él hacer el bien se encuentra, pero también él puede observar cómo no tiene esa capacidad para poder llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué podemos o qué debemos hacer? Lo que nos lleva a lo segundo. ¿Qué nos dice? Orar. Orar no solamente para platicarle a Dios lo que nos pasa, no, sino que a través de la oración recibo
de lo alto fortaleza para poder enfrentar las pruebas y la capacidad que necesito para poder hacer lo bueno. Eso es lo que me dice el Señor. Eso es lo que me dice el Señor. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo en sus propias fuerzas. Yo necesito orar para recibir esa fortaleza, esa guía, esa dirección de lo alto para poder hacer lo bueno, para poder cumplir con la voluntad de Dios y para que cuando vengan las pruebas yo las pueda enfrentar y pueda salir victorioso de ellas. Miren, miremos el ejemplo de los discípulos. El Señor les pide que oren con Él y no lo hacen. Les dice que gracias a que no oraron, no podrán resistir las pruebas o la prueba que se avecina. Que no podrán hacerlo en sus fuerzas y que necesitaban la fortaleza que viene de lo alto, pero como no oraron, no la recibieron. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, cuando el Señor fue traicionado, todos salieron corriendo, abandonándolo. Cuando Pedro fue confrontado en el patio del sumo sacerdote, negó al Señor 3 veces. Cuando las mujeres les avisan que el Señor había resucitado, no les creyeron. Cuando debían afirmar su fe, se fueron a pescar pensando en regresar a su antigua vida. ¿Se da cuenta? El Señor les quería preparar para enfrentar esa hora de oscuridad, pero ellos no quisieron. El Señor sabía lo que iba a pasar y que en sus fuerzas ellos no podrían soportar, pero no oraron y como resultado no pasaron de la mejor manera por la prueba. Ahora, ¿qué dejó claro lo que hicieron? ¿Qué dejó claro? Que aún no habían crecido lo suficiente espiritualmente hablando. Que sin la dirección, sin la guía, sin la fortaleza del Señor nos equivocamos. Tomamos decisiones equivocadas al punto de negar al Señor. Pero algo que también nos enseña y que refuerza lo que estamos estudiando es que sin importar que todos abandonaran al Señor, sin importar que Pedro lo hubiera negado 3 veces, sin importar que no creyeran que resucitaría y sin importar que pensaran en abandonar la fe de manera definitiva, ellos tenían un lugar a la mesa del Padre en el reino de los cielos porque para eso habían sido escogidos. Y que a pesar de sus muchos y grandes errores, a pesar de sus muchos y grandes pecados, el propósito de Dios de todos modos se cumplió en y a través de las vidas de todos ellos. No miramos un qué lástima, Pedro, que negaste al Señor. Él hubiera hecho de ti un gran apóstol, pero en su lugar arderás en el infierno. No lo miramos. O un lástima, Juan. Dios hubiera hecho de ti un gran apóstol y hubiera escrito a través tuyo el evangelio más leído de todos, si no hubieras salido corriendo. No, tampoco vemos eso. Dios cumplió su propósito y voluntad en la vida de Pedro, a pesar de Pedro, y en la vida de Juan, a pesar de Juan. A pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, a pesar de sus pecados. ¿Cuál es el llamado de Dios a nuestras vidas el día de hoy? Es un vamos, sigue adelante, aprende de tus errores, no temas tomar decisiones, no temas equivocarte. Ora para recibir de lo alto guía, fortaleza, para resistir las pruebas y poder hacer lo bueno. Tienes un lugar, en verdad, tienes un lugar a la mesa del Padre. Fuiste escogido para eso, para sentarte en ese lugar que se está preparando desde antes de la fundación del mundo para ti. Así que no te desanimes, no desmayes. Las aflicciones del tiempo presente son pasajeras, son temporales, se acabarán. Pero tú tienes una corona esperándote en los cielos, que es eterna. Pero tú tienes una corona esperándote en los cielos, que es eterna. Así que cobra ánimo.
ahí en tu lugar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos un momento. Señor, cuando pensamos en esa eternidad, y que desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios, y que aún, Señor, antes de que ocurriera la fundación del mundo, en esa eternidad pasada, tú ya nos conocías, habías determinado el tiempo de nuestro nacimiento físico, también habías determinado el tiempo de nuestro nacimiento espiritual, pero también nos habías escogido para estar sentados a la mesa, Señor, a tu mesa en el reino. Dios, todo visto en futuro, de tal manera que no hay nada, absolutamente nada que pueda echar a perder ese plan perfecto que tienes para nuestras vidas. Y eso debería ministrar seguridad y paz a nuestro corazón. Hay decisiones que tenemos que tomar día con día, pasos que necesitamos dar. Señor, en el nombre de Jesús, que aprendamos a orar, a buscar de ti, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia. Que aprendamos, Señor eterno, que no es solamente venir y platicarte nuestros problemas, sino que buscamos de ti guía y dirección, fortaleza, porque tú nos advertiste que aflicciones habría y este mismo mundo eso nos ha enseñado, Dios. Que hay aflicción a cada paso que damos. Sin embargo, podemos mirar tu gracia derramándose en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Porque tú traes la fortaleza y tú traes la dirección que tanto necesitamos para salir adelante. Ciertamente no en nuestras fuerzas, porque si así fuera, no podríamos hacerlo. Pero somos fortalecidos de lo alto. Esa fortaleza que viene a nuestras vidas a través y por medio de tu Santo Espíritu, el cual nos habita. Dios, en el nombre de Jesús, permite que podamos andar, que podamos caminar, que podamos hacerlo de tal manera que podamos traer honra, gloria y alabanza a tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea ese mismo Señor el que te dé paz. Nos estamos despidiendo, no sin antes, en verdad, no sin antes recordarte que nos estamos escuchando todos los días a través del devocional. Pero además, debo recordarte que los días lunes recibes un estudio que estamos dando libro por libro, verso por verso. Seguimos en 1 Corintios, pero hemos descubierto una carta de verdadera bendición para nuestras vidas. Y obvio, los días domingo tenemos nuestra enseñanza dominical. Esperamos que el Señor te bendiga y que el Señor te siga guardando. Bendiciones.